Dios los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar. Los invitamos a que disponga su corazón, amén, para darle la honra y darle la gloria al Señor. Es una bendición poder estar con usted el día de hoy. ¿Y qué le parece si disponemos nuestro corazón para alabar el nombre del Señor? Amén. Hemos invitado a la hermana Dianita. Amén. Amén. E invitamos a la hermana Dianita para que nos acompañe. Le quiero dar un saludo. Dios los bendiga mucho, hermanos. Pues aquí extrañándolos, ¿verdad? Pero confiados en el Señor, que pronto va a pasar esto y que nuevamente la iglesia vamos a poder estar presencialmente reunidos para alabarlo, pero eso no es motivo para que el día de hoy no lo alabemos todos los días, recuérdenlo. Dios los bendiga. Pues sí, no es momento para que estemos tristes, es momento para que de nuestro corazón salga la alabanza. Amén. Y pongámonos en las manos de Dios. Amén, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Padre, muy agradecidos porque nos permites una vez más, Padre, por este medio, ponernos, Padre, Señor, en tu presencia, y queremos, Señor, que bendigas nuestra vida y que te agrades de lo que vamos a hacer, Señor. Gracias, pues, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos, hermanos, pues, Amén. a que En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con
Amén. ¿Está usted cantando en su casa, hermano? Alabando el nombre del Señor. ¿Sabe por qué es importante que cantemos al Señor? Por algo muy sencillo, y esta es una verdad que está en la Biblia. Y esa verdad, ¿sabe qué nos dice, hermano? Nos dice esto, fíjese. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de la hermana Diana, y queremos, hermanos, darle algunos avisos para que usted sepa qué es lo que vamos a hacer en esta semana. Primero, hermano, pues los grupos de conexión, lo que vamos a hacer es lo siguiente: el pastor los va a dar
Por la noche, después de las 8 de la noche, procurando que ya todos estén en su casa, vamos a dar los grupos de conexión. ¿Para qué? Pues para poderle modelar a usted, para poderle decir a usted cómo es que se llevan a cabo. Amén. Entonces, para poder realizar esto, yo le invito a que ahí en su celular o en su computadora, dependiendo, baje esta aplicación, hermano. La aplicación es Skype. ¿Por qué? Déjeme le digo por qué. Porque el Zoom solamente nos permite, hermanos, alrededor de 40 minutos. Entonces muchas de las veces cuando estamos con la enseñanza, haga de cuenta usted, está apenas entendiendo el punto y luego tenemos que cortar para poder otra vez nuevamente iniciar una reunión. Entonces lo que queremos hacer es eso, hermano, poderle sin interrumpir, dar todo lo que es la enseñanza. Entonces les voy a enseñar cómo es el grupo de conexión, ya usted lo va a entender. Déjeme le digo por qué en Skype, porque en Skype yo le voy a mandar a usted a la clase, la lección, para que usted la pueda ver en su casa, la pueda estudiar y ya esté listo. Entonces, mientras estemos ahorita con esto de la cuarentena, yo le voy a enseñar para que ya después que usted esté con su líder de grupo, y con el líder adjunto, ya usted sepa cómo hacer las cosas. Amén. Y miércoles tengo entendido que es a las 7, hermana. Sí. A las 6, es a las 6. La hermana Diana me dice que es el miércoles a las 6 de la tarde. La reunión de nuestras hermanas sigue llevándose a cabo, Sí. ahí en línea. Probablemente también van a utilizar ya el Skype, si es que lo tienen instalado. ¿Para qué? Para que se puedan ver. La ventaja de eso es que se pueden ver y pueden interactuar los unos con los otros. Amén. Y hermanos, pues gracias a Dios por el ministerio de misericordia, amor y misericordia. Esta fue la tercera semana que logramos entregar la despensa pues casi a todas las familias. Yo creo que nos faltaron 1 o 2 familias de la iglesia. Gracias a Dios porque hemos podido hacerlo, hermano. La tesorería, hermanos, de la iglesia, pues está necesitando del apoyo de ustedes. Entonces, pues voy a luchar, hermano, para poder la semana que viene. Acuérdense que el compromiso de los hermanos futuros diáconos fue que 4 semanas del mes de abril le iban a apoyar, le íbamos a apoyar como iglesia. Nos queda una. Entonces, pues, a ver, hermanos, primeramente Dios, Él proveerá, y trataré la semana que viene también cumplir con este acuerdo que los diáconos habían hecho, hermanos. Pero es muy importante, hermano, que usted me apoye. ¿Cómo? En la medida de sus posibilidades, hermano, su ofrenda, su diezmo, contribuye mucho para que yo pueda llevar adelante este ministerio. Amén. Hay gastos de la iglesia que se han cubierto, hay otros que están pendientes. Entonces sí es muy importante que usted haga un esfuerzo, hermano, lo que usted pueda, pero haga un esfuerzo para cumplir. La disposición de nuestro corazón es lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos salir adelante con esta situación de nuestra iglesia. Amén, hermano. Entonces es muy importante que por favor haga ese propósito, hermano. Póngaselo en su corazoncito de poder entregar su diezmo, entregar su ofrenda a la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué le parece si seguimos alabando el nombre del Señor? Es bien importante alabar el nombre del Señor. Ni usted ni yo somos cantantes profesionales, amén, pero somos hijos de Dios que tenemos en nuestro corazón esas ganas de poder presentarnos delante de Él y poderle decir: aquí estamos, queremos alabar tu nombre. Amén. En su casa usted lo puede hacer, así como mi esposa y yo lo estamos haciendo aquí. Usted lo puede hacer en casa. Amén.
Y antes de pasar a la palabra, vamos a poner nuestro corazón, nuestra mente y dispuestos para escuchar de Dios lo que Él tiene para nosotros y poder decirle al Señor así: y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Ezequiel capítulo 34 verso 26. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Vamos a cantarlo. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Cadena, Señor, nos digas: manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas,
Enciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Espero, hermano, y usted en casa haya tenido esta oportunidad de alabar al Señor con todo su corazón. Le damos gracias a la hermana Dianita que nos pudo acompañar hoy. Amén. Permítame, mi hermano. Amén, amén. Ay, Dios. Ajá. Disculpe, vea. Entre más viejo me hago más llorón me estoy haciendo. Pero sé que es su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Amado hermano, el día de hoy quiero compartir con usted algo que es muy, muy, muy importante, algo que a mí... gracias. Algo que es primordial en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Si usted vio el bosquejo que le mandé, se llama Sígueme tú. Y usted lo puede encontrar, esta serie que vamos a predicar, hermanos, así se llama, Sígueme tú, Sígueme tú. Y este primer mensaje, que es el número 1 de esta serie, se llama ¿Qué a ti? Usted puede encontrar en Juan capítulo 21, versos 18 al 23, y primera de Juan capítulo 2, versos del 12 al 14, la base donde vamos a centrar, hermanos, nuestra enseñanza, nuestro mensaje, la predicación de la palabra de Dios. Amén. ¿En qué nos vamos a enfocar? Si usted tiene su bosquejo, hermano, pues tenemos una idea central como siempre y compartimos con usted la idea central. ¿Cuál es la idea central? El mismo Jesús, hermano, que nos salvó, nos ha llamado a ser sus discípulos. Amén. Y una vez, hermano, que Él nos ha llamado a ser sus discípulos, no se nos debe olvidar el mandato que Él mismo nos dio, que fue hacer discípulos. Tenemos que ser y tenemos que hacer discípulos de Jesús. Y para poder lograrlo esto, hermanos, no quiere decir que nosotros nos encontremos solos. Él está con nosotros para acompañarnos en este desafío que Él mismo ha puesto enfrente de nosotros. ¿Cuál es el propósito que yo tengo para usted el día de hoy? El propósito que tengo para la iglesia y para aquellos que me ven en internet es: hay que reconocer que cada discípulo debe vivir su propia vida espiritual. Amén. Hay veces dentro de la familia hay 3, 4, 5, 6 personas que son cristianos y cada uno de ellos debe vivir forzosamente su propia vida espiritual. Y algo que nos hace falta mucho a la iglesia, usted no debe estarse comparando su vida espiritual con la de cualquier otro o otra persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene un llamamiento y un ministerio específico para esa persona y Dios tiene un llamamiento específico para usted. Entonces, por eso, usted no tiene que estarse comparando. Muchas de las veces he platicado yo con algunos de los muchachos, hermanos de otra iglesia, que hacen la comparación de su iglesia y dicen: es que mi iglesia tiene 60 personas y la iglesia del hermano fulanito tiene 500 personas. Dios le ha placido al hermano fulanito darle una iglesia de 500 personas. Y al otro hermanito donde tú estás, a tu pastor, lo ha puesto a que pastore 70 personas. Pero esas son las decisiones que Dios hace. Entonces, lo que tienes que entender, el propósito es que cada discípulo debe de vivir su propia vida sin compararla con la de ningún otro. Ya que el servicio que nosotros le damos a Cristo se tiene que convertir en nuestra razón
de vivir. No está malo anhelar tener una iglesia grande, pero no puedo descuidar lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora, aquí hay una palabra que te está apareciendo, la palabra discípulo. Y muchas de las veces se te ha dicho que es discípulo, un aprendiz, un alumno. De hecho, si tú te vas a la palabra de Dios, un discípulo es un aprendiz. Y de una o de otra manera, todos somos discípulos de alguien o de algo, porque siempre estamos aprendiendo. Entonces, esto es sumamente importante que tú lo entiendas. Ahora, ¿pero qué es un discípulo? Como lo describe el Evangelio. El discípulo, hermano, es alguien que ha decidido seguir a Jesús. Ahora, seguir a Jesús, ¿cómo? No importa el costo que tú tengas que pagar, tú has tomado la decisión de ir en pos de Él. Ahora, quiero serte franco. Seguir a Jesús no es un camino fácil. Seguir a Jesús es un camino peligroso y es un camino difícil. Pero en realidad el que es un discípulo ha tomado la decisión de seguir a Jesús a pesar del costo que tenga que pagar. Ahora, algo que es sumamente importante, cuando Jesús llamó a sus discípulos, cuando se encontró a Pedro, cuando se encontró a Mateo, Él lo único que hizo es dar una orden. Y la orden fue: sígueme, sígueme. Y nos dice que al instante dejaron las redes y fueron en pos de Jesús. La misma orden hoy en día sigue vigente. Sígueme. Jesús es lo que nos ha dicho. Sí, ya nos rescató. Sí, ya empezó a transformar nuestra vida. Pero Él lo único que nos ha dicho es: sígueme. Pero en ese caso, la elección de seguirlo o no seguirlo no es mía. No es de mi esposa Diana. La elección de seguirlo es tuya. O sea, es solamente tuya. No depende de tu papá, no depende de tu mamá, no depende de tu novio, de tu novia, no depende de tu amigo. Es una decisión propia. Por eso muchas de las veces, cuando tú me puedes llegar a decir: es que mi mamá, es que mi papá, no. La decisión de seguir a Jesús es una decisión que se hace en lo particular. Ahora, ¿qué es lo que normalmente una persona hace? Una persona empieza a buscar modelos y una vez que encuentra un modelo, lo quiere empezar a seguir. ¿Qué era lo que hacían los líderes judíos? Juntaban un grupo de personas y ese grupo de personas a ellos le trataban de dar la enseñanza para que ellos fueran sus discípulos, se convirtieran en un determinado tiempo en lo que ellos, al no estar, ellos iban a reproducir, es decir, iban a modelar igual que ellos. Ahora, quiero que tú leas en tu Biblia, si tienes, en Primera de Juan, en el capítulo número 2, Primera de Juan, en el capítulo número 2, ve conmigo, por favor, al versículo número 12. Vas a encontrar esta palabra muchas de las veces en las cartas de Juan, cuando le habla con mucho cariño a la iglesia, a los hermanos. En Primera de Juan, en el capítulo 2, el verso 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pon atención, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, ya brinco de los hijos a los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿No se te hace extraño? No sé si tú le habías puesto atención a la palabra de Dios, cómo primero habla de los hijos y luego se brinca a los padres y luego regresa a los jóvenes. ¿Hay alguna explicación? Sí, y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Regresó otra vez a los hijitos. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero hablarte de algo muy interesante. Estamos hablando de convertirse en un discípulo, pero lógico que al convertirnos en un discípulo, aquí en la primera carta de Juan, estamos encontrando tres divisiones diferentes, cuando les habla a los niños pequeños, cuando les habla a los padres y cuando les habla a los jóvenes. Amén. Muchas de las veces, ¿sabes qué es lo que pasa tanto en tu vida como en mi vida? Queremos que la familia de cada uno de nosotros se vuelva a Cristo, es decir, ponga sus ojos en el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Quisiéramos nosotros que toda nuestra familia, hermanos, hermanas, tíos, abuelos, etcétera, se convirtieran al Señor Jesucristo. Amén. Pero te voy a decir algo que es una realidad, desgraciadamente. Muchas de las veces tú o yo podemos ser, fíjate, podemos ser un obstáculo para que ellos puedan convertirse en hijos de Dios. Porque muchas de las veces nosotros vivimos no como un discípulo del Señor Jesucristo. Tú no puedes ser discípulo del Señor Jesucristo solamente en tus reuniones que tienes en la iglesia. Tú no puedes ser discípulo solamente cuando estás traspasando la puerta de la iglesia hacia el edificio, o sea, dentro del edificio. No. Si tú te fijas y lees el Evangelio, te vas a dar cuenta que los discípulos, la mayoría de la gente que reconocía a Juan, a Andrés, a Pedro, ¿dónde lo reconocía? Lo reconocía en la calle, afuera. Entonces, tú te tienes que identificar como un discípulo de Jesús. Y cuando te digo eso, identificarte como un discípulo de Jesús, no es que tú traigas un screenshot, hay un protector de pantalla de tu celular que diga que eres cristiano, ni mucho menos que vayas y le pegues a tu carro una calcamonía que diga Jesús, ni tampoco que cargues una Biblia, no. Tú vas a decir que eres discípulo de Jesús cuando tu testimonio sea tan fuerte que la gente que te vea, la gente que comparte contigo en la escuela, la gente que trabaja contigo en la escuela, en ese momento se dé cuenta que la manera tuya y mía de vivir no es normalmente como la ve en los demás. Hay veces nuestra familia no se acerca a la iglesia, no se acerca al evangelio, no quiere rendir su vida porque tú y yo no modelamos la vida de un discípulo. Vivimos de una manera queriendo engañar a la gente que somos cristianos y en realidad no vivimos como un discípulo. ¿Puedes ser cristiano? Sí. Pero un discípulo, en verdad, ¿eres un discípulo del Señor? ¿Eres uno que sigue a Jesús a consta de lo que sea? Qué interesante es esto. Esta es la introducción de lo que estamos viendo. Ahora, mira, muchas de las veces, ¿cómo quieres ser líder de alguien? ¿Cómo quieres liderar a tu familia, a Cristo, cuando no eres capaz de poder ubicarte en qué etapa de la madurez espiritual te encuentras? O sea, ¿cómo puedes ser líder de alguien cuando tu forma de vivir, me refiero a tu testimonio, no muestra la etapa espiritual en la que tú dices que estás? ¿Cómo puedes ser líder de alguien si nadie te sigue? Entonces, estas tres preguntas que te acabo de decir te tienen que abrir el panorama para darte cuenta si en verdad estás viviendo como un discípulo de Jesús. Uno que en verdad sigue a Jesús. ¿Pero sigue a Jesús solamente el sábado, el domingo que está en su reunión de iglesia? No. En realidad es una persona que se ha dado cuenta que la manera de cómo vivir es tratando de seguirlo a Él. Ahora, quiero que vayas, si tienes tu bosquejo, ojalá que bueno lo tuvieras. Mira, todos sabemos qué es lo que necesitamos para poder crecer y avanzar a la próxima etapa. ¿Amén? Todos sabemos. Y eso es sumamente importante. Al igual que un bebé necesita leche espiritual, papilla, un discípulo tiene diversas necesidades cuando se convierte. Escucha esto.
Me está hablando de 3 grupos de personas, de los pequeñitos, de los hijitos, está hablando de los padres y está hablando de los jóvenes. Quiero que pongas atención con lo que te voy a decir y ojalá y esta palabra en verdad te esté llevando a entender, fíjate, a entender lo que Dios tiene para ti. Cuando tú aceptas al Señor como Salvador, hay un proceso que se tiene que llevar a cabo para que tú madures espiritualmente. Cuando tú te vuelves a los pies de Cristo, entonces empieza un proceso nuevamente de que tu vida ha nacido de nuevo. Y cuando me refiero a nacer de nuevo, quiere decir que vas a empezar otra vez como si fueras un bebé. Entonces, muchas de las veces debemos de tener mucho cuidado los que somos líderes cuando tratamos de presionar a las personas de nuestra iglesia que recién se han convertido para que vivan una vida de madurez espiritual aquí cuando son unos recién nacidos espirituales. Amén. Muchas de las veces, te dije al principio del mensaje, no te compares con otras personas. Es decir, está bien que tú quieras llegar a lo mejor a ser como algún hermano en alguna característica espiritual que se le ve a ese hermano en su testimonio personal que vive, pero tú no sabes cuánto tiempo ha tenido que transcurrir para que esa persona haya llegado hasta allí. ¿Me estás entendiendo el punto? Yo no llegué a este momento en el que me encuentro ahorita de un día para otro. Lo que te puedo asegurar es que han pasado años para llegar a este nivel donde me encuentro el día de hoy. Si nos vamos a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que los discípulos pasan 3 años y medio con Jesús y en el mismo momento en que ellos empezaron a seguir a Jesús, su vida no cambió totalmente, su vida cambia hasta después. Entonces, es sumamente importante que tú lo entiendas esto el día de hoy. Ahora, fíjate bien, vamos uno por uno. Si tú te vas en Primera de Juan, en el capítulo 12, el verso 12, está empezando a hablar Juan y se está refiriendo con mucho cariño a 3 grupos de personas. Pero a lo mejor tú te estés preguntando en este momento, bueno, ¿y por qué Juan tiene la capacidad de hablarle a este grupo de personas de esa manera? Cuando Juan escribe esta carta, Juan ya era un anciano. Ahora quiero darte un dato bien importante de la vida de Juan. Juan al principio no era este Juan que tú estás leyendo aquí. De hecho, Juan sí era el discípulo amado, pero tenía un carácter muy recio. Era una persona muy enérgica. Tuvo que pasar un periodo, un discipulado para poder tener este tipo de amor. Pero Juan, cuando está diciendo esto, es muy importante que tú entiendas una palabra que está en el Evangelio de Juan. Ve a Juan, por favor, al capítulo número 21 de Juan. Vamos a regresar ahorita al lugar donde nos encontramos. Juan 21, por favor. Si ya estás en Juan 21, ahora yo te quiero invitar a que vengas al verso 15. Te lo voy a parafrasear bien rápido. Cuando Jesús ya resucitó y Jesús ya ha hecho apariciones con los discípulos. Y este es un momento cuando Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Pero habla con Pedro y tiene una conversación con Pedro y le pregunta a Pedro si es que en verdad Pedro lo ama. Y tú has leído eso. Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces en el verso número 18 de Juan capítulo 21 dice, de cierto te digo que cuando eras más joven, atención, escucha esto por favor y ojalá me estés entendiendo. Dice, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Está hablando de cuando era joven. ¿Estás entendiendo? Escucha esto, es bien interesante. Y luego dice así, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará
a donde no quieras. ¿Estás entendiendo? Y luego dice el verso 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ojalá y estés en tu Biblia y me estés siguiendo. ¿Qué era lo que estaba diciéndole el Señor Jesús a Pedro? Es algo que tú tienes que entender el día de hoy. Escúchame por favor y pon mucha atención con el mensaje, y espero esté siendo de edificación para tu vida, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Mira lo que sucede arriba. Está hablando con él, le está hablando a Pedro, le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? 3 veces. Las etapas que te acabo de describir, que están en la primera carta de Juan, quiere decir que son hijitos, quiere decir que son padres y quiere decir que son jóvenes. Amén. Ahora escucha esto, por favor. Según lo que estamos leyendo aquí, cuando una persona recién se convierte al Señor Jesucristo, tiene un amor, un primer amor, un amor naciente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya ese amor madura mucho, se vuelve un padre, espiritualmente hablando. Pero antes de eso tuvo que haber pasado por un amor de juventud. ¿Me estás entendiendo? Espero y sí. Entonces, lo que le está diciendo el Señor a Pedro aquí, le está diciendo, al principio, Pedro, tú, cuando eras joven, tenías un tipo de amor. Cuando seas más viejo, vas a tener otro tipo de amor. Pero fíjate lo que está diciendo. Cuando le habla de que sea viejo, dice, y tus manos, y te ceñirán otro, y te llevarán a donde no quieras. Tenemos que pasar la estafeta. Y tenemos que enseñarle a los otros cómo llegar a este nivel. Pero aquí hay algo súper importante. Jesús le está diciendo el costo del precio que iba a tener que pagar por convertirse en discípulo. Te voy a decir algo que quiero que aprendas el día de hoy. Para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pagar un costo. Todos. La salvación, escúchame esto y entiéndeme, la salvación fue pagada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Porque era un precio que no podíamos ni tú ni yo pagar. Ese precio, ese costo fue cubierto en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Pero el costo de ser discípulo del Señor Jesús, ese lo tenemos que pagar tú y yo. ¿Sí te estás dando cuenta? Amén. Jesucristo les dijo, vayan y hagan discípulos. Pero cuando Jesús les dice que vayan a ser discípulos, Él les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, para convertirnos en discípulos del Señor Jesús, tenemos que pagar un costo, tenemos que pagar un precio. Y muchas de las veces, ¿sabes por qué no llegas a madurar espiritualmente? No llegas a madurar espiritualmente porque no estás dispuesto a pagar el precio que se necesita cubrir para ser discípulo del Señor Jesucristo. Por eso encuentras que en la iglesia hay muchas personas que no se comprometen con los diferentes ministerios de la iglesia. ¿Sabes por qué no se comprometen? Porque no están dispuestos a pagar el precio de convertirse en seguidores de Jesús. ¿Estás entendiendo el punto? A Pedro le están diciendo, hey Pedro, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Viene un sufrimiento como tú no tienes una idea. Viene la muerte sobre ti, pero tú no sabes, no te imaginas en este momento el precio que vas a tener que pagar. Sin embargo, te digo una cosa, Pedro, cuando empieza a predicar públicamente, escúchame esto, cuando Pedro empieza a predicar públicamente, se da cuenta de esto. Inmediatamente cuando el Señor Jesús se va y manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en los primeros capítulos de Hechos viene sobre ellos, entonces Pedro dice, es el momento de empezarme a comportar como discípulo. Entonces
Fíjate lo que sigue. ¿Estás conmigo en tu Biblia? Espero y sí. Estoy en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y voy ahora al verso 20. Le están diciendo a Pedro, Pedro, este es el precio que vas a tener que pagar por convertirte en mi discípulo. Pero entonces en el verso 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, es decir, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, acuérdate que hace rato te dije que no te compares. No te compares. Entonces Pedro está volteando y le dice al Señor, Señor, ¿qué de este? ¿Qué va a pasar con este? Jesús voltea a ver a Pedro y le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Atención, en el verso número 19, cuando le dice, esta es la muerte con la que vas a terminar tu vida terrenal, Pedro le dice, sígueme. Y ahora le dice, otra vez, no te debe de interesar a ti lo que va a suceder en la vida de él. Lo que tienes que enfocarte es en que tú me debes de seguir. Y es sorprendente cómo esto se tuvo que cumplir rápido, días después. Si tú te vas en Hechos, más adelante, por favor, ve a Hechos. Ve al capítulo 4, después de que ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Está usted listo, hermano? Entonces, para que usted me entienda es... Amén. Fíjate. En el capítulo 3, Pedro y Juan van al templo y se encuentran ahí a un cojo de nacimiento. Y el cojo de nacimiento hace un requerimiento, les dice a él, que le rogaba que le diese limosna, pero Pedro y Juan voltean y lo ven y se dan cuenta en este caso es, venimos caminando a la iglesia y vamos a entrar al templo, pero somos discípulos del Señor. Y vamos a tener que pagar un alto precio por ser discípulos del Señor. Pero este hombre que está aquí tirado, este hombre que es cojo de nacimiento, me está pidiendo que yo le dé algo. Entonces en ese momento Pedro y Juan tienen que entender que lo que ese hombre está pidiendo es algo material. Ellos analizan su vida como discípulos y se dan cuenta que como estaban siguiendo las indicaciones que Jesús les habían dado a ellos, tenían en ese momento la capacidad de poder dar algo que no era material, sino que era espiritual. Entonces, si tú te fijas en el capítulo número 3, ellos voltean a ver a este hombre y le dicen, Pedro con Juan, fijando en los ojos, ¿ok? Pedro con Juan, escucha, Pedro con Juan. Hace rato te acabo de leer en Juan, en el Evangelio de Juan, la conversación que se estaba llevando a cabo era Jesús con Pedro y apareció Juan. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Sí? Ok, sígueme. Aparece Juan siguiéndolos. Pedro voltea y le cuestiona a Jesús acerca de Juan, le dice, a ti que no te interese lo que yo quiera hacer con él, tú sígueme. Pero escucha, ¿no te has puesto a ver algo? La conversación era entre Pedro, Jesús y Pedro estaban teniendo una conversación, pero había uno que no estaba hablando, según lo que tú acabas de leer aquí en Juan capítulo 21. El que no estaba hablando, sin embargo, estaba siguiendo, era Juan. Si tú regresas a la palabra de Dios, dice, volviéndose Pedro, versículo 20, Juan 21, 20, dice, vio que le seguía el discípulo al que amaba. ¿Te estás dando cuenta? Había uno que iba siguiendo a Pedro, iba siguiendo a Jesús y a Pedro, y a ese no le habían dicho, sígueme. Sin embargo, él por voluntad propia seguía, no a Pedro, seguía al maestro.
Entonces, estos hombres van al templo, llegan ahí, se están comportando como discípulos, se encuentran a una persona que es cojo de nacimiento. El cojo de nacimiento está pidiendo una limosna. Los dos que habían seguido a Jesús dicen, míranos. Entonces él pone atención y dice el verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, o sea, no tengo como discípulo algo material que darte, pero lo que tengo yo te doy. Y fíjate bien, le dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó. Amén. Y dice la palabra de Dios que se le afirman y que entra, hermano, al templo andando y saltando, y todo el pueblo lo vio. Qué hermoso cuando como discípulo tienes el respaldo de nuestro Señor Jesucristo y hay cosas que van a ser hechas manifiestas utilizando tu vida, porque los discípulos en realidad ponen su vida como un instrumento para que las cosas se hagan. Por eso cuando se te pide que tú hagas algo dentro de la iglesia, se te pide que participes en un ministerio y tú sales con que yo no quiero, yo no puedo, y te niegas a hacerlo, entonces no te estás negando a algo que yo como pastor te estoy pidiendo o que un líder te está pidiendo. Te estás negando a vivir como discípulo, porque los discípulos de Cristo pagan el precio. Pero acuérdate lo que te estoy diciendo. Pasa esto, alegría, regocijo, pero Pedro, ¿qué es lo que hace en el verso 11? Entonces empieza a predicar a Jesucristo. Empieza a comportarse como discípulo, pero tú llegas al capítulo número 4 y en el capítulo número 4 los agarran y se los llevan a la cárcel, los meten a la cárcel. ¿Te estás dando cuenta? Espero y me estés entendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Les hablan, los meten a la cárcel y les dice que ya no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero la respuesta de ellos es una respuesta contundente. Pedro y Juan están hablando con ellos en el versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando tú empiezas a vivir tu vida como discípulo, vas a ir a parar a la cárcel. Sí, hermano, yo como pastor mi responsabilidad es decirte la verdad. Cuando tú empieces a vivir como discípulo, vas a tener que pagar el precio. Y te vuelvo a repetir, el precio y el costo de nuestra salvación, como ni tú ni yo lo podíamos pagar, lo pagó Jesucristo en la cruz. Pero el costo de ser discípulo, ese lo tienes que pagar tú y lo tengo que pagar yo. Y cuando tú tienes un comportamiento de discípulo, van a venir este tipo de pruebas. Y es donde en realidad te vas a dar cuenta si eres o no eres, si vives o no vives como un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahora, escucha y espero y me estés entendiendo. Para ser un discípulo de Jesús, tú me puedes decir, bueno, pastor, es que yo apenas tengo poquito en el Evangelio. Entonces, como yo tengo poquito en el Evangelio, yo no voy a ser probado. Como yo tengo mucho en el Evangelio, yo voy a ser probado mucho. Como yo soy un joven en el Evangelio, yo te voy a decir una cosa, desde el pequeñito, como el padre, como el joven, todos van a ser probados. Amén. Te pongo este ejemplo para que me lo puedas entender. Cuando un bebé va a empezar a caminar, tiene que ser enfrentado al hecho de que se va a soltar de la mano del papá y va a tener que empezar a dar sus primeros pasos. Se va a caer y le va a doler. ¿Sí? Son etapas. Las 3 etapas van a ser probadas por Jesucristo. ¿Sabes por qué no cambian las cosas en tu vida? Porque no has querido vivir como un discípulo del Señor Jesucristo. Crees en Él, pero no eres discípulo. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque los que entran al reino de los cielos son los que viven como discípulos.
los que están dispuestos a pagar el precio. Ahora, el precio que tienes que cubrir, escúchame, el precio que tienes que cubrir y que tienes que pagar no va a ser más de lo que tú puedas soportar. Porque Dios sabe cuál es el límite que tú tienes y sabe cuál es el límite que yo tengo. Y como Él nos prometió que está con nosotros, Él sabe cuáles son los límites que tanto tú como yo tenemos. Pero quiero decirte algo. Para que un discípulo crezca y madure, debe luchar contra este mundo que lo quiere regresar a vivir en la misma forma que lo venía haciendo. ¿Me estás escuchando? Voy a tratar de terminar. Es mucho lo que yo te invito a que te conectes en los grupos de conexión, porque es donde voy a estar enseñando esto. Si regresas otra vez a la carta de Juan, la que vimos primero, primer carta de Juan, por favor, al capítulo 2, verso 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Te estás dando cuenta de esto? Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Ya pusiste atención a eso? Ok. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis lo que... Dice: conocéis al que es desde el principio, y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Muy bien. Para que un discípulo crezca y madure, debe luchar contra este mundo que lo quiere regresar a vivir en la misma forma que lo venía haciendo. Vuelvo a repetirlo. ¿Sabes cómo vas a madurar espiritualmente? Cuando tú vas a luchar ¿contra qué? Contra este mundo. Y cuando me refiero al mundo, no estoy hablando del mundo material. Me estoy refiriendo al mundo espiritual en el cual Satanás tiene poder para hacer las cosas. ¿Entiendes ese punto? Muchas de las veces tú quieres vencer lo que te hace regresar al pecado, pero lo quieres vencer de una manera material. Los discípulos que logran vencer son aquellos que viven esto en un contexto o en un terreno de lo espiritual. Yo te invitaría a que buscaras a 2 de Corintios en el capítulo 10, verso 3 al 5, donde dice: pues aunque vivimos en el mundo, fíjate lo que dice 2 de Corintios 10, 3 al 5, dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Pedro está hablando y te dice que tú no estás librando batallas como lo hace el mundo. ¿Estás entendiendo? Ok, ahorita te voy a poner un ejemplo. Ahorita me puedes decir: pastor, no tengo trabajo. Pastor, me descansaron. Pastor, me despidieron. Pastor, esto, ¿sí? Y toda esta situación económica que estás enfrentando, la estás enfrentando como la está enfrentando el mundo. Es decir, todo el mundo se queja. Todo el mundo ahorita está diciendo, no tenemos dinero, no tenemos para comer, no tenemos para el gas, no tenemos para el agua, no tenemos para la luz, etc. Tú puedes estar enfrentando esta situación de esta manera, mas sin embargo te voy a decir una cosa: tenías que haber enfrentado esto que estás viviendo ahorita, pero en el pasado. No te estoy entendiendo, pastor. Yo te aseguro el día de hoy, escúchame lo que te voy a decir, yo te aseguro al día de hoy que todo aquel discípulo que fue fiel en cada reunión de su iglesia con su ofrenda y su diezmo, con la mano en la Biblia te lo digo, yo estoy seguro que al día de hoy Dios le ha suplido para todo eso. Ahorita lo quieres enfrentar, ahorita, pero en el pasado no lo enfrentaste. Tu manera de vivir de discípulo no fue la correcta. Por eso ahorita tienes los problemas que tienes. Pastor, entonces, ¿cómo voy a enfrentar esta situación? Ahorita tienes que establecer un compromiso para con Dios. Pastor, pero no. La viuda fue y dio 2 moneditas, lo mínimo que había. Si una viuda está poniendo el ejemplo, eres tan pobre como para no poner un peso
de ofrenda o de diezmo. No, los discípulos en verdad saben que para enfrentar las situaciones las viven de manera diferente. Entonces lo que te estoy diciendo, si vas a luchar contra este mundo, no lo vas a hacer en tus fuerzas. Las armas con que luchamos con el mundo, ¿ok? No son de este mundo, sino son espirituales. ¿Estás entendiendo ese punto? Por eso muchas de las veces las cosas no cambian. Porque tú estás viviendo las cosas. O sea, Pedro y Juan dicen, ok, vamos aquí, vamos caminando, vamos entrando al templo. Llegamos al templo. Aquí hay un cojo de nacimiento. Y quiero que te lo imagines. Imagínatelo. Van entrando al templo, llegan ahí, se topan a un cojo de nacimiento. El cojo de nacimiento está pidiendo una limosna. Entonces, ¿qué es lo que hacen Pedro y Juan? Dicen, no tenemos plata, no tenemos oro. Escúchame, por favor. Tú que ahorita estás necesitando, económicamente hablando, por lo que estamos viviendo, tú puedes decir como Juan, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo voy a salir adelante. Así es como viven los discípulos. Pero aquí hay una parte bien importante. No es que lo declares nada más, no es que lo digas nada más, porque después de que se llevó a cabo el milagro, ¿sabes cuál fue el acto siguiente? Inmediatamente después de que la gente se juntó para ver el milagro, ellos empezaron a predicar el evangelio. Un discípulo que en verdad ahorita entiende que su necesidad económica puede ser suplida por Dios, es uno que ahorita está predicando el evangelio. Es uno que ahorita está viviendo bajo el poder de Dios. Encerrado en la casa, no vamos a lograr nada, hermanos. Por eso les decía yo en la semana, encerrados en la casa no vamos a lograr nada. Viendo todo el día televisión y aplastados viendo televisión sin hacer nada, no vamos a lograr nada. Absolutamente nada. Pero si nos ponemos a servirle al Señor, usted se va a dar cuenta cómo Jesucristo va a cambiar la situación en su vida. Yo lo desafío el día de hoy delante de Jesucristo con mi mano en la Biblia. Yo lo desafío en el nombre de Cristo Jesús. Dígale a su hijo, a su hija, que le ponga el celular enfrente y empiécele a la gente a decir, Jesucristo te puede sacar adelante. Jesucristo te... A ver si es cierto, hermano. Póngase. Yo lo invito en el nombre de Cristo Jesús a que usted se ponga a hacer esto. Y le aseguro una cosa, su situación financiera y económica va a cambiar. Ay, pastor, es que así viven los discípulos del Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor Jesucristo no son unos que están escondidos así nada más agachados. No, son los que se ponen y pagan el precio de seguir a Jesucristo. Siguiente punto rápido, hermano. Para que un discípulo crezca y madure, debe aprender a vivir y aplicar la palabra de Dios en su vida. Si usted no aprende y vive y aplica la palabra en su vida, usted no madura espiritualmente, usted no crece como discípulo. Atención, estoy hablando de un proceso. Aprender, vivir y aplicar. Si usted me va el domingo a la iglesia y solamente aprende la palabra, pero no la vive y no la practica, en realidad no está teniendo el comportamiento verdaderamente de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted llega a esa parte, qué hermoso es cuando le dice a los jóvenes, fíjense, le dice a los jóvenes, escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¡Wow! Un joven que vence al maligno. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hizo el joven para poder llegar a vencer al maligno? No tengo tanto tiempo para explicar, pero quiero decirte algunos pensamientos rápidos. ¿Sabes cómo un joven ha llegado a vencer al maligno? Te pongo un ejemplo. José nunca dejó de ser
José nunca dejó de vivir lo que él era. Se le presentó la oportunidad de tener una vida sexual desordenada, la rechazó. Tuvo la oportunidad de disponer de medios materiales, no robó. ¿Cómo se vence al maligno? Primeramente se tiene uno que sujetar y someter a Dios para poder vencer al maligno. Pastor, como joven, ¿cómo puedo yo vencer al maligno? Te lo voy a decir bien fácil. Tú vences al maligno cuando tu testimonio como discípulo del Señor es tan fuerte que el mismo diablo no le puede llegar a hacer nada. Cuando tu testimonio como joven sea tan fuerte y tan poderoso, el mismo diablo no te puede tocar. Pero cuando tu testimonio, cuando tu manera de vivir, cuando tu manera de ser tiene una dualidad, en la iglesia eres uno y acá afuera eres otro, ten por seguro que Satanás te va a agarrar y te va a poner una zarandeada. Porque tú lo estás buscando y porque tú lo estás permitiendo. ¿Jesucristo está contigo? Sí, pero te va a poner una zarandeada. Es sencillo. En tu escuela vives como discípulo. Cuando tu amigo o tu amiga dice el chiste con doble sentido o dice la tontería más grande que te imaginas, ¿quién es el primero que se ríe? ¿Quién es el primero que le festeja? ¿El hijo y la hija de Dios? ¿Y esa es la manera en que viven los discípulos? ¿No te llama la atención que el apóstol Juan te esté hablando y te esté diciendo que como joven tienes que vencer al maligno? ¿No te llama la atención? Tienes que crecer más, entender más. Ahora quiero terminar, hermanos, porque no los quiero cansar tanto. Y le voy a decir una cosa. Y quiero que lo busque en su Biblia. Voy a terminar aquí. No hay mucho que compartir. En la semana ponga atención. Quiero cerrar con esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 5. Para que un discípulo crezca y madure, debe predicar el evangelio a toda persona. Mire lo que dice el verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, con minúscula, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. ¿Sabes tú quién es un servidor de Jesús? Un discípulo. Tu vida nunca va a cambiar mientras no prediques a Jesús. No, discúlpame, no va a cambiar. Es que yo no sé hablar, no sé compartir el evangelio. Estás en lo material, no estás en lo espiritual. Es que yo no hablo como el pastor. Estás en lo material, no estás en lo espiritual. Y mientras sigas en lo material, tu vida se va a seguir moviendo dentro de lo material y tus limitaciones son materiales. Pero en el momento en que tú decides seguir a Jesús y pagar el costo, entonces vas a empezar a vivir de una manera espiritual y vas a poder tener la capacidad de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo como tu pastor estoy bien interesado de que crezcas.
Yo como tu pastor quisiera verte crecer. Delante de Dios, te lo digo, estoy bien interesado en que crezcas. Te lo digo delante de Dios, porque quiero que alcances la madurez espiritual. Quiero que empieces a ver la vida más allá de como la veo yo. Quiero que empieces a ver la vida como está planteada en la palabra de Dios. Quiero empezar a verte que tu vida gira en torno a Jesucristo, pero en todo aspecto de la vida, no solamente cuando yo te vea en la iglesia. Yo quiero verte que en realidad vives como un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, como tu pastor, si logro ver yo que tú empiezas a vivir de esta manera, me daré cuenta de que en verdad estás empezando lo que has aprendido de la palabra, lo estás empezando a vivir y lo estás empezando a aplicar. Hoy quiero cerrar con esto. ¿Sabes en cuál etapa de tu madurez espiritual estás? ¿Sabes cuáles son las necesidades espirituales que tienes para pasar a la siguiente etapa? Ojalá y tengas a bien durante estas semanas que nos van a quedar de cuarentena, seguirme todos los días, porque te quiero enseñar cómo madurar. Y finalmente es el precio que tenemos que pagar tú y yo. Es un precio alto por ser sus discípulos, pero la recompensa que tenemos en el cielo sobrepasa por mucho el precio que tú y yo tengamos que pagar aquí en la tierra por ser sus discípulos. Te lo he dicho otras veces y hoy te lo vuelvo a repetir. Cuando mis ojos se cierren aquí, lo que quiero escuchar, cerrando mis ojos aquí, que mi vida ya se termina aquí, lo que quiero escuchar, cuando vuelva a abrir otra vez mis ojos, quiero escuchar a mi Señor decir: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El precio que tenga que pagar por escuchar esto, no importa. Yo quiero escuchar esas palabras de mi Señor Jesús, a quien sigo con todo mi corazón. Ojalá y lo hayas entendido. Toda la semana voy a hablar de esto y hoy voy a volver a hablar parte de esto en nuestro campus en Chapala. Soy el pastor Saulo Zúñiga de Life Church Laguna, invitándote a vivir, a reflexionar sobre este mensaje que he compartido contigo. Que tengas una buena tarde. Nos vemos dentro de unas horas en la misión Chapala. Dios te bendiga, amado de Dios, amada de Dios. Bendiciones.